Muy bien. Al pasar Jesús pasaba. Jesús pasaba. Y Jesús no andaba de vacaciones. Jesús no andaba vitrineando. A mucha gente le gusta vitrinear. Yo soy el primero. ¿Ya? Y al pasar Jesús vio. La palabra vio es muy importante para nuestras vidas. Porque nosotros al pasar tenemos que mirar, tenemos que ver. Por dos razones. Una, porque hay muchas oportunidades en nuestro camino en que podemos compartir el Evangelio. Y otra, porque si no miramos, le vamos a dar un beso al piso. Así que, hermanos amados, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Es decir, este hombre nunca había visto, nunca había contemplado nada. Su mundo era oscuridad. ¿Cómo se parecía a nosotros? Nuestro mundo era oscuridad sin el Señor. Y por la intervención divina del Hijo de Dios, hoy día vemos. Porque Él hizo un milagro en nuestras vidas. Vamos a venir en eso de nuevo. Entonces le pregunta a sus discípulos que andaban un poquito distraídos, que no sabían qué preguntar. Le preguntan, le dice: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El Señor podía haberle respondido: ¿a ustedes qué le importa? Pero les dio una explicación. Respondió Jesús y le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué respuesta tan hermosa. Y en cada uno de vosotros, las obras de Dios se han manifestado en nosotros. Qué respuesta tan contundente, tan maravillosa. Le abrió los ojos también a los discípulos, ¿verdad? Y dice más: es necesario hacer las obras del que me envió. En otras palabras podríamos decir: nos es necesario hacer las obras del que nos envió. Entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hablando de aquel día en que Él va a venir. Y para mucha gente, todo lo que es luz se va a convertir en oscuridad. Nos habla la Biblia de que la luna no dará más su luz, que el sol se oscurecerá. El mundo va a estar en tinieblas. Hermanos amados, hablemos, enseñemos, apropiémonos de las enseñanzas de Jesús mientras el día dura, mientras que Él viene. Porque cuando Él venga, otro gallo va a cantar. Las cosas van a ser muy diferentes. También hablaremos de eso. Entre tanto que estoy en el mundo, dijo Jesús, luz soy del mundo. Y se lo está diciendo a sus discípulos. Y no los está diciendo a nosotros, a los hijos de Dios. Mientras tanto que estemos en el mundo, luz somos del mundo. ¿Lo creen ustedes así? Para eso estamos, para irradiar luz, para irradiar claridad, para llevarle luz a los que no ven. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Les recuerda algo eso? ¿Se acuerdan de la creación? Este Jesús era Dios mismo entre nosotros. Era Dios con nosotros. Y es Dios con nosotros. Y Dios, cuando creó al hombre, hizo lodo. La tierra se regaba con un rocío del cielo y la tierra era polvorienta, y juntó el polvo de la tierra e hizo al hombre. ¿Es que Jesús no podía haber hecho los ojos de nuevo de ese hombre? Más que posible. Amén. Entonces, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y aquí se provoca algo maravilloso. Aún ese ciego que Jesús tocó con su dedo para untar sus ojos con lodo, le obedeció automáticamente. Se sometió a lo que el Señor le dijo. Tal vez no veía, pero tal vez escuchaba muy bien y sabía lo que Jesús hacía a través de lo que podía oír de Él. Porque Jesús era conocido
de muchas maneras, por muchos milagros que había hecho. Y se fue al estanque de Siloé, y traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y el milagro se operó. Regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, nos faltan los chismosos, ¿ah? Dijeron los vecinos, ¿no es este el que se sentaba ahí y mendigaba? Es decir, que la profesión de ese pobre ciego era solo mendigar. Igual como sucedía con nosotros. Cuando teníamos dolor, ¿qué decíamos? Ay, Dios mío, ayúdame, aunque no habíamos confesado a Cristo como Salvador. Cuando una persona está en peligro, dice, ay, Dios mío. Todos lo dicen. Amén. Todos tienen esas palabras en su boca, aunque no tengan idea de Dios. Pero si van de viaje, dicen, ay, que Dios nos bendiga. ¿Verdad? Y si Dios quiere, toda la gente tiene esos dichos en su boca, porque no puede pasar Dios ignorado por la gente. Porque el alma sabe que hay un Dios. Nuestra alma sabe que hay un Dios y nuestra alma sabe que hay un vacío. Y que ese vacío se llama Dios. Es por eso que la gente al morir gritan y se panican y no saben qué hacer la gente con ellos. Y otros lloran y gritan y grita y adolorido que está en la cama allí muriendo. ¿Por qué? Porque el alma reclama que ese vacío se llene. Ese vacío que se llama Dios. Y este hombre ciego tenía esa dificultad. Él no sabía quién era Cristo. Él solamente había escuchado de él. De oídas lo había escuchado. Pero allí estaba con él. Y él lo tocó. Y operó un milagro en su vida. Por eso yo creo que lo obedeció tan inmediatamente. Para irse a mojar los ojos allí en el estanque de Siloé. Entonces todos ahí estaban chismoseando. No sé, el que se sentaba allí mendigaba. Él decían algunos. Otros decían, a él se parece. Pero él pasaba a medio y decía, yo soy. ¿Qué están mendigando allí? ¿Qué están meditando allí? Yo soy el ciego, mendigo. No me parezco a él, soy yo. Hermanos, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé, lávate, fui, me lavé y recibí la vista. Hermanos, hay mucha gente en nuestro alrededor que dice, ¿cómo cambió tu vida? Tú no eres el mismo que yo conocía. ¿Qué pasó contigo? Este hombre inmediatamente dio testimonio. Así. Y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me juntó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Tan chismosos eran que se olvidaron de lo esencial frente a aquel antiguo ciego. Y le dijeron, ¿dónde está él? ¿Cómo iba a saberlo si era ciego? Y él le dijo, no sé. Mire qué respuesta tan científica. No sé. Solo él sabía que ese hombre que se llamaba Jesús había hecho lodo, le había lavado los ojos, untado los ojos, y le dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé. Mire, qué interesante eso, porque el Siloé no estaba ahí donde estaban parados ellos. Estaba hacia el sur de la ciudad y había que subir hacia Jerusalén. Había que hacer un trayecto. Y este hombre no le respondió, le dijo, ¿cómo me voy a ir a lavar, Señor? Si no veo el camino, no sé cómo llegar allá. Pero fue. No sé si se informó, no sé si alguien lo llevó por la mano, eso yo no lo sé, pero lo que yo sé fue que fue a la fuente de Siloé y se lavó y recibió la vista. Hermanos, de la misma manera nosotros, cuando la gente nos pregunta, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Tenemos que explicarles cómo fue. No decirles, voy a la iglesia bautista yo todos los domingos. Eso se llama sopa para los gatos.
Porque usted viene aquí no porque Iglesia Bautista, usted viene aquí porque aquí reina Cristo. Porque Cristo nos enseña, porque su palabra nos instruye, porque su espíritu nos guarda y nos guía. Hermanos, no confunda la etiqueta con lo que está dentro del tarro. Hermanos amados, volvieron a preguntarle también los fariseos, porque después que les dijo que había hecho Jesús, los que le habían preguntado llevaron a este hombre delante de los fariseos al que había sido ciego. ¿Qué tenían que usar los fariseos allí? Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Ay, ahí está el problema. Ahí está el problema. Todos dijeron, oye, pero es día de reposo y día, pues. Oye, Jesús hizo un milagro en días de reposo. Llevemos a este hombre a los fariseos. A ver, ¿qué es lo que le dicen? Querían espectáculo, ¿ya? Querían seguir chismoseando. Y cuando llegó allí, cuando Jesús le había hecho el lodo y le había abierto los ojos, los fariseos le preguntaron cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Más simple que tomarse un vaso de agua, ¿cierto? Pero esa cosita, esa frasecita tan fácil, para los fariseos sonó así, como una cosa grandiosa. ¡Oh! Día de reposo. Día de reposo. Violó el día de reposo. Para un fariseo era más importante el día de reposo a que un ciego viera, porque era una religión egoísta, arrogante, incrédula, mentirosa. La religión siempre es eso. Hermanos amados, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre, por Jesucristo, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Ellos sabían que a Dios no le gustaba que violaran el día de reposo. Ellos ya le habían preguntado a Dios. Ellos ya habían estado tomando tecito con Dios para preguntarle, ¿te gusta que haga Jesucristo cosas en el día de reposo? Se cuenta la petulancia, la arrogancia, la ceguera espiritual que tenían estos hombres. Estaban más ciegos que el propio ciego. Hermanos, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, hablando de Jesús, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, entre los propios fariseos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta probablemente. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Mira lo que llegaron. Y ahora lo estaban juzgando a Jesucristo y al ciego. No, si la religión tiene para todos, ¿ah? Y no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había sido ciego. Oiga, pues, pero padre, un poquito. Que le pregunten al ciego y que le pregunten al ciego cómo el Cristo le abrió los ojos, estamos de acuerdo, porque ya no era un niño. Ese hombre ya debe haber tenido unos 30 años o 40. No lo dijo, no lo sé específicamente, pero ya le habían preguntado todo. ¿Para qué fueron a buscar a papá y mamá? Trae tu papito o tu mamita. Vamos a preguntarle también a ellos. Hermanos amados, el problema de la urgencia de predicar este texto es que estos hombres dudaban de la santidad de Jesucristo. Y nosotros, como hijos de Dios, nunca dudaremos de la santidad de Jesucristo. Amén. Porque sabemos que Él es el que tenía que venir. Cuando Juan fue metido en la cárcel, Juan Bautista mandó a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir o esperaremos a otro? Y Jesús sacó la carta de presentación y le dijo, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son sanados. Miren la carta de presentación.
era Él el que tenía que venir. Amén. Entonces no había duda que Jesús era el Emmanuel, Dios con nosotros. Amados, el propósito por el cual este hombre había nacido ciego, lo dice el mismo texto, era para que se manifestara en él la gloria de Dios. ¿Sabe usted por qué Dios permitió que nosotros camináramos en ceguera espiritual? Para que se manifestase en nosotros la gloria de Dios. Dios nos sanó y Dios nos dio sanidad total. Él nos levantó de los muertos juntamente con Él. No es por nada que Él tenía que pagar un precio tan grande, porque Él vino a rescatar todo lo que se había perdido. Desgraciadamente hay muchos que todavía no están rescatados, pero Dios les ha dado a ustedes y a mí una responsabilidad, ir a rescatarlos. Hay muchos todavía que caminan en ceguera espiritual. Hermanos, el poder del Santísimo ya estaba establecido, porque Él contenía toda la voluntad divina. Y lo que Él decía, sucedía. Él resucitó muertos. Él hizo caminar paralíticos. Él sanó ciegos y sanó leprosos. En un momento dado sanó 10 leprosos. 10. Y mire cómo el hombre es tan lleno de gratitud. Uno vino a agradecerle. Uno volvió a decirle: gracias, maestro. Gracias por habernos sanado. Hermanos amados, y de lepra sabía el Señor. Porque cuando hablaron contra Moisés, la hermana de Moisés quedó blanca de lepra por hablar mal del líder del Señor. Hermanos amados, pero volvamos a nuestro ciego. Allí está, delante de los fariseos, escribas, y están todos mirándolo con los ojos de águila, así, de lince, a ver en qué se puede equivocar el ciego para que lo condenemos. Entonces llamaron a sus padres y le preguntaron a sus padres: ¿es este vuestro hijo? Miren la pregunta estúpida. Como si los padres decían: ¡uy, teníamos un hijo! Hermanos, ¿es este vuestro hijo? Le dijeron los fariseos, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Mira la respuesta de los padres. Sus padres tuvieron temor, porque si se contradecían a los fariseos, podían expulsarlos de la sinagoga. ¿Ya? Pero para nosotros hoy día sinagoga, entre la sinagoga y la iglesia de Cristo hay un abismo, porque nosotros estamos caminando según la verdad de Cristo y no según la petulancia de las tradiciones. Hermanos, sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, más claro que el agua, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Oiga, edad tiene, pregúntele a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, ya habían sacado un decreto. Cualquiera que declare que Jesús es el Mesías venido de Dios, fuera de la sinagoga. No tiene arte ni parte. Hoy que yo estoy contento de no haber vivido en ese tiempo para estar fuera de la sinagoga. Hermanos, por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Hoy eran pesados los fariseos, ¿eh? ¿Sabe por qué eran pesados? Porque no solamente llevaban a la gente allí delante de ellos para juzgarlos, sino que andaban atisbeando, olfateando en la puerta del templo, a ver qué es lo que decía Jesús, qué milagro podía hacer para juzgarlo, porque en la esencia querían juzgar a Jesús, porque les venía a embarrar el negocio, les venía a quitar popularidad, al punto que Jesús los quedó mirando y le dijo: sepulcros blanqueados,
Por fuera soy blancura, pero por dentro soy pudredumbre. Ay, ay, ay. ¿Quién le habló así a un fariseo y quedó vivo? Solo Jesús. Ha tirado la toalla. Solo Tiene Jesús. la voluntad y la determinación de hacer el bien. Hermanos, Y entonces, quiero que note algo muy volvieron a peculiar llamar en esta porción de al Romanos. hombre que había sido ciego. Eso no he comido por si acaso. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, el hombre que había ciego, escúchenlo, el hombre que había sido ciego, dijo: si es pecador, no lo sé. Y yo creo que lo dijo un poco con ironía, ¿ya? Y tal vez con una sonrisa. Y le dijo: si es pecador, no lo sé. No lo sé. Solo una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Y quién podía decir lo contrario? Nadie. Nadie. Hermanos, ¿cuál es tu respuesta cuando alguien te pregunta sobre Jesús? ¿Cuál es tu respuesta cuando alguien te dice: ¿qué pasó en tu vida? No eres el mismo de antes. ¿Cuál es tu respuesta? Examina tus respuestas. Yo no te las voy a preguntar. Pero nuestras respuestas siempre deben enaltecer el nombre de Cristo. Hermanos, yo hace ya 50 años que conozco al Señor. Y cuando alguien me pregunta sobre mi vida pasada, es mi delicia decirle que Cristo me sanó, me salvó, me iluminó, me guardó, me resucitó y que yo voy al cielo porque Él es mi Salvador. Hágase un plan de respuesta con la gente. Escríbalo en un papelito, póngalo en su Biblia. En los comienzos de mi vida cristiana yo colocaba todo el plan de salvación en la última página blanca atrás de la Biblia. Entonces cuando yo le respondía, la gente me dice: oye, ¿conoces harto de la Biblia tú? No conocía nada todavía. Era mi ayuda a memoria que me podía ayudar un poco. Este hombre tenía una ayuda a memoria. Sus ojos estaban abiertos y veía clarito como a través del agua. Hermanos, y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ya se estaba aburriendo este hombre. Y le dice: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Oh, qué pregunta más linda! Esa me gustó. Porque él no se callaba de lo bien que que Dios le había hecho, que Cristo le había hecho al abrirle los ojos. Si él nunca había visto. Hermanos, yo conocí a un muchacho muy miope. En la escuela no veía nada. La profesora le tenía un banquito, su banco lo había corrido a 2 metros de la pizarra para que pudiera ver lo que la profesora escribía. Cuando una persona venía, veía venir a la persona, pero no le veía el rostro. Y muchas veces cuando jugaba a la pelota, lo ponían al arco. Y no veía la pelota. Y le dieron sobrenombre, le llamaban Casimiro, Bellavista, un lote de nombre. Todos se burlaban de él. Porque este niño quería jugar, pero no veía, porque era miope, muy miope. Este niño era yo. Y un día me fueron a comprar anteojos. Y me pusieron por primera vez anteojos. ¡Oh! ¡Qué bella que era el mundo! Yo podía ver un letrero a la esquina siguiente. Podía por fin ver el recorrido de las micros. Porque las micros tenían un letrerito adelante que indicaba para dónde iban. Pero había micros que eran del mismo color. Y más de una vez me subió una micro equivocada. Pero ahí yo podía ver ya a media cuadra para dónde, qué recorrido llevaba esa micro. Hermanos, mi delicia fue contemplar las flores, porque antes las contemplaba de cerquita y después las contemplaba de lejos y por cantidades. Y veía yo todos los detalles. Imagínense ese hombre
que nunca había visto. Ese hombre estaba deleitándose, mirándole las barbas a los fariseos, respondiéndole preguntas ociosas a los fariseos. Y este hombre le hace la pregunta: ¿por qué? Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron. Injuriar quiere decir que le dijeron todo tipo de nombres. Y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¡Opalay! Como si Moisés había dicho cosas contra Dios o contra su ungido Jesucristo. Por el contrario, Moisés le había dado instrucciones. Iba a venir un Mesías más grande que él. Hermanos amados, y dicen los fariseos: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y tenían razón. Es la primera verdad que vemos de los fariseos. De ese no sabemos de dónde sea. Al fin dijeron una verdad, porque no sabían de dónde era. Sin embargo, los fariseos conocían las Escrituras, y las conocían muy bien. Pero ellos no les brilló Dios porque ignoraban las Escrituras. Y les sacaban de las Escrituras las cosas que les convenía a ellos. Y nada más. Y nada más. Imagínense que el Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, trajo con él la buena noticia de salvación. Y había sido anunciado por los profetas, especialmente por el profeta Isaías. Mira lo que dice Isaías 45:24. Isaías 45:24. Isaías 45, verso 24. Dice así. Dice: se dirá ciertamente de mí, se dirá de mí ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán todos los que contra él se enardecen y serán avergonzados. Hola, más claro que el agua, ¿eh? Repito: se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Hermanos amados, todos los que se enardecen contra Dios, todos los que mienten contra Dios, todos los que se burlan de Dios, serán avergonzados. Y serán avergonzados de tal manera que el juicio va a caer, el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Porque Dios no es hombre para que sea enjuiciado por los hombres. Dios es Dios, creador del universo, Señor de señores. Hermanos, nosotros sabemos, dijeron los fariseos, que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, por Jesucristo. ¿Y quién era Jesucristo? Dios entre nosotros. ¡Ojalá! ¿Y qué juicio va a caer sobre esos fariseos? Que yo sepa, no muchos de los fariseos doblegaron su corazón delante de Dios. Hubo uno que vino a Jesús de noche, Nicodemo. Pero también era medio jactancioso, porque le dijo: maestro, sabemos que tú eres enviado de Dios. Me imagino la voz que le presentó a Jesucristo para impresionarlo, ¿no? Sabemos que eres enviado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Él pensaba tal vez que Jesucristo le iba a decir: oh, al fin uno que se convence. Le dijo Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y el hombre le hablaba con un verbo de su tiempo, y Jesús le hablaba con un verbo espiritual. Y dice: tienes que
nacer de nuevo, Nicodemo. Porque si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo miró como una vaca que miró un piano así. ¿Qué dijo? No comprendo nada. ¿Cómo le dijo, maestro, tengo que entrar en el seno de mi madre y nacer de nuevo? No andaba ni por los talones este pobre Nicodemo. Pero el Señor tuvo compasión de él. Pero este Nicodemo tenía una afinidad por Jesús. Al punto que fue a pedir a Jesús para descolgarlo de la cruz después que murió crucificado, junto con José de Arimatea. Algo hizo el Señor en ese corazón, porque se acercó a Jesús. Se acercó para preguntarle cosas. Pero los fariseos, mientras Jesús estaba en su ministerio divino en esta tierra, dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, escuchen la respuesta del hombre que había sido ciego. Pues esto es lo maravilloso, les dijo. Trató a Jesús de maravilloso, delante de los incrédulos, delante de los fariseos ociosos. Les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es. Y a mí me abrió los ojos. Y no podían decir lo contrario. Ya cuántas veces se lo había declarado. Y no le creían. Y no le creían. Estaban como aferrados con un corazón duro, tratando de encontrar el delito de haber abierto los ojos a un hombre que había nacido ciego. Hermanos, y después le dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¡Oh! Y ahí le pegó así de taquito. Se la dio de taquito así a los fariseos. Y le dijo, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué clase que le está dando a los fariseos? ¡Qué valentía! ¡Qué testimonio! ¡Qué coraje! Para decirle a los fariseos en su propia cara que son pecadores. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, dijo el ex ciego, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Pero lo hizo conmigo. Los fariseos lo miraban con odio, hacían crujir los dientes, se miraban unos a otros. ¿Y qué vamos a hacer con este? El mundo nos mira así también, hermanos. Cuando ustedes le hablan de las maravillas de Dios, el mundo cruje los dientes. Nos miran con desprecio, con burla, nos miran con desdén, quieren despreciarnos. Hermanos, respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¡Oh! ¡Qué encuentro más maravilloso! ¡Qué maravilla! El Señor lo buscó. El Señor te buscó. El Señor me buscó. El Señor busca. Pasa y ve. Y quiere hacer maravillas en la vida de la gente. Pero el Señor no lo dejó solo. El Señor le está diciendo, yo estoy contigo para siempre, eternamente. Oyó Jesús que le habían expulsado, que lo habían tratado mal, que le habían dicho todo tipo de cosas, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Porque no lo había visto nunca. Como nosotros todavía no hemos visto a Jesús, pero creemos en él por fe. Amén. ¿Y qué es la fe? La fe es la convicción de las cosas que no se ven. Amén. Yo tengo ganas así de verlo. Yo espero que ustedes también. Hermanos, y dice, respondió y dijo, ¿quién es, Señor? ¿Quién es, Señor? Porque solamente él lo había tocado al Señor y le dijo, anda a lavarte. Y regresó oyendo, pero no lo había visto nunca.
¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Oh, yo había caído de rodillas delante de Jesús. ¿Qué pasó aquí? Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Cayó de rodillas y adoró a Jesús. Qué gratitud, qué ejemplo, qué testimonio, qué gracia bendita. Hermanos amados, adoró a Jesús. Dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Haciendo referencia a los religiosos que creen que lo ven todo, pero que son ciegos espirituales. Ayer yo escuché la misa cuando regresé del retiro. Yo estaba comiendo y casi me atoré, porque cada necedad que esa gente vestida pomposamente en templos suntuosos hablan, me adoré. Casi no me pasó el pan. Y sobre todo cuando hicieron la cena y partieron el pan, cuerpo de Cristo, ¡pum! Y ellos creen que es el cuerpo de Cristo. A Cristo no lo parte nadie más, porque Cristo está vivo, hermanos. Cristo reina. Cristo está en tu corazón, está en tu mente, está en tu vida. Somos cristianos porque amamos a Cristo. Amén. Ya no más al Cristo que fue quebrado en la cruz del Calvario por nuestras faltas, sino aquel que vive y que vive para siempre. Amados, entonces algunos fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Qué pregunta es? Los fariseos, los religiosos le dicen, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, porque Jesús no deja con preguntas colgando a nadie. Y le dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, yo no sé si este mensaje les está edificando, pero a mí me edificó intensamente en el fondo de mi corazón. ¿Por qué? Porque yo me puse en el lugar del ciego y había un solo pensamiento en mi ser. Señor, hazme como aquel ciego que fue delante de los fariseos, delante del mundo, y que no negó tu persona, que por el contrario te defendió sin conocerte. ¿Es que nosotros defendemos a Cristo porque le conocemos personalmente? No, le conocemos por fe. Por eso el Señor dijo que nosotros haríamos cosas más grandes que las que Él hizo. Porque la gente que creyó en Él mientras Él vivía, era porque lo veían. Pero nosotros creemos en Él sin verle. Bendito sea Dios. Que Dios bendiga tu fe. Que Dios bendiga nuestra fe. Porque por fe estamos viviendo para Cristo. Amén. Hermanos, yo no sé si tengo todo el día para predicar, pero voy a mirar un poquito la hora por condescendencia. Oye, ¿está bueno ese reloj? No lo atrasaron, me asustaron. ¿Ya ves? ¿Ves cómo son? Mi reloj está a la hora. Ya, perfecto. Hermanos, no solamente yo quiero hacer una cosa. Quiero hacerte una pregunta. ¿Perdón? Ah. Uy, hay uno aquí. Y el tecnológico aparte de eso. ¿Qué le parece? ¿Ya ves? Gracias, mi yerno querido. Ven que viera por mí. Dime después que no me amas. Hermanos, quiero hacerle una pregunta. Examinemos nuestros corazones. Pensemos en ese ciego que Jesús le sanó sus ojos. Es que ¿tú estás dispuesto a dar testimonio de Cristo donde quiera que estés? ¿Tú estás dispuesto a dar testimonio de Cristo donde quiera que te encuentres?
No hemos llegado todavía a lo que podríamos llegar. Porque el Señor dijo, tendréis tribulación, pero yo he vencido al mundo. Hermanos, pregunta, ¿estás dispuesto tú a dar testimonio de Cristo lo que queda de este año? Aunque vengan las autoridades que vengan y quieran apocar tu fe, tu creencia en Jesucristo, ¿estás dispuesto a abrir tus labios y a decir lo que este hombre dijo? Si es pecador, no sé, pero una sola cosa sé. Yo estaba muerto y me dio vida. ¿Estás dispuesto a dar testimonio de Él? Levanta tu mano, declarando que sí, quieres dar testimonio de Cristo en el momento que sea, donde sea y en las circunstancias que sean. Porque los tiempos van a ser malos, hermanos. Los tiempos van a ser malos. Se lo advierto. Bíblicamente, los tiempos del fin vienen. Se están dando señales claras y precisas de que los tiempos van a ser malos, donde vamos a ser perseguidos. ¿Saben ustedes que en India había un tremendo despertar? En India, un despertar cristiano inmenso. Habían iglesias multitudinarias, pero ya el gobierno sacó leyes contra las sectas. Imagínense, en un país donde tiene más de 3.000 religiones, el gobierno saca leyes contra las sectas. ¿Saben ustedes que en Canadá se prohíbe orar en público? Si usted está parado en una esquina o en una placita y con una persona orando, viene la policía y le dice, la ley, venga para acá, a la patrulla, y te juzgan por orar en público. Yo oro igual. Yo oro en voz alta cuando voy al restaurante, sobre todo, para que los que están al lado sepan que yo soy cristiano. A veces me preguntan, ¿por qué oraste? ¿Por qué soy cristiano? Hermanos, si usted cree que es necesario hablar de Cristo en nuestro tiempo para que mucha gente venga mientras que es el día y no la noche, levante su mano y diga, sí, yo quiero ser un buen testigo de Jesucristo, donde quiera que yo vaya. Gracias. Gracias por esa mano levantada. Gracias, que Dios les bendiga. Dios les bendiga y les guarde. Seamos valientes para Cristo. Este hombre fue valiente, estaba solito delante de todo el Sanedrín. Y habían ojos y barbas ahí que estaban frotándolo y lo miraban con odio, pero él igual habló. Esto es lo cómico, dijo, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Hermanos, tenemos cuentas que dar delante de Dios. Dios nos va a juzgar y yo quiero entrar en el juicio correcto de Dios, donde Él me diga, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste útil, en lo mucho yo te pondré. Yo espero que ese sea su pensamiento también. Que Dios les bendiga abundantemente y gracias por su paciencia de haberme escuchado esta mañana y de haber escuchado la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.